Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Vamos a continuar con el tema número 2. Este tema pues termina hoy con dos clases eh, y es el tema 2, función exponencial. Bueno, continuando con la función exponencial, vamos a conocer el número e. El número e se forma de esta expresión que ustedes, el que ya empezó a trabajar en la actividad de evaluar, pues sabe que se trata de un régimen de capitalización, de inversión del dinero en n periodos. Para distintos valores de n, siendo n, digamos, los periodos de tiempo, la expresión toma los siguientes valores. Entonces, si yo sustituyera n con 1, pues entonces me quedaría 1 más 1 entre 1 elevado a la 1, eso es 2. Si sustituyo con 2, me quedaría 1 más 1 medio, donde está la n va al 2. Y me quedaría 3 medios al cuadrado, que es 2,25, y así sucesivamente con n igual a 3, con n igual a 4. Si salto para valores más altos, para n igual a 10, me daría esta expresión, 2,59. Si salto a n a la 100, con n igual a 100 me daría 2,70. Y así sucesivamente aquí con 10.000 me daría 2,7181. Eso significa que yo esta capitalización, obviamente en la medida que va aumentando el tiempo, se va a ir acercando a este valor 2,7181. Si el proceso se continuase indefinidamente, se encontraría que el resultado es diferente para cada valor de n. Para cada valor de n me va a dar un resultado distinto. De allí que el número e es un número irracional. ¿Por qué? Porque se va a ir acercando, pero los decimales van a ir cambiando y no va a tener expresiones periódicas. En lenguaje matemático se dice que cuando n tiende a infinito, el resultado se aproxima a 2,7182. Es decir, si a n si yo ese dinero lo capitalizara muchísimos años, entonces igualito la cantidad en la que se va a ir multiplicando o el que se va a ir creciendo ese capital no va a variar, sino va a llegar siempre a este valor, acercándose a este valor 2,7182. Y eso simbólicamente se expresa como el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n a la n. Digamos, esta expresión del límite lo conocerán después, eso es inicio al cálculo. A este límite se le conoce como el número e. Entonces conoceremos al número e como el límite cuando n tiende a infinito de la expresión 1 más 1 sobre n a la n y es un valor como el número pi, un número irracional. 2,7182, digamos que siempre trabajaremos con una aproximación. La función exponencial natural dice que si la función exponencial, la que ya veníamos trabajando en la clase anterior, tiene como base al número e, se le denomina también función exponencial natural. Podemos encontrar funciones como fx igual a e a la x, y igual a e a la menos x. Este tipo de expresiones donde la base del exponente de la expresión exponencial es el número e. La función exponencial natural cumple con las mismas propiedades que la exponencial. ¿Sí? La que ya habíamos visto, que el dominio son todos los números reales, que el rango va a ser desde 0 hasta infinito y sin incluir al 0. La función exponencial de base al número e es representativa de muchos procesos que tienen lugar en biología, física, química y en otros fenómenos naturales. El valor de la función exponencial de base e puede obtenerse mediante una calculadora realizando aproximaciones. Para efectos de nuestro curso realizaremos aproximaciones por defecto a la centésima, es decir, con 2 cifras decimales. Por ejemplo, si yo quiero calcular e a la 2, eso me va a dar 7,3890 y vamos a truncar, ¿recuerdan? En el año pasado lo estudiamos, aproximaciones, en este caso por defecto, a la centésima significa que simplemente truncamos la expresión decimal, no vamos a redondear, que si se pasa de 5, si es más alto que 5, el otro sube, no. Vamos a aproximar por defecto, entonces recuerdan que ahí simplemente vamos a truncar en la cantidad de decimales que querramos, sin aumentar nada. Entonces, en este caso, quedaría 7,38. En la calculadora, ¿cómo lo hacemos? En la calculadora tenemos que hundir la tecla Shift primero
y después este ln, que es el logaritmo neperiano, logaritmo con número e. Aquí en la parte de arriba ustedes ven, van a observar que cuando usen shift, aquí dice e a la x. Eso significa que cuando usted hunda shift, después la tecla, por eso aquí dice shift más esta tecla, le va a salir en la calculadora la e. Y usted aquí no va a tener que colocar el exponente, sino inmediatamente coloca el exponente con el cual usted quiere elevar el número e, porque ya la tecla asume que está exponenciando, está potenciando al número e. Entonces sería e a la 2 igual a 7,3890, que es lo que está aquí. Otro ejemplo, por aquí, e a la menos 2, aquí quedaría shift más logaritmo neperiano, me daría e. Y aquí en vez de 2, pues colocaríamos menos 2. Eso me da esto, al aproximar por defecto a la centésima, trunco aquí la cantidad de decimales, me queda 0,13. Igual con 0,32, aquí a la 5,22. El exponente puede ser cualquier número real, por eso el dominio son todos los números reales. Vamos a hacer un ejemplo. Dada la función fx igual a e a la x, identifique dominio, rango, propiedades y construya su gráfica. En este caso, en las exponenciales normales, ¿se acuerdan que analizábamos el valor de la a? Que si la a era mayor que 1 iba a ser creciente y que si la a estaba entre 0 y 1 iba a ser decreciente. En este caso, entonces, como la base siempre es el número e, para saber si es creciente o decreciente vamos a tomar en cuenta el signo del exponente. Si el exponente es positivo, ella será creciente. Si el exponente es negativo, ella será decreciente. En este caso, pues obviamente es creciente porque el exponente es positivo. Ya sabemos que el dominio de la función exponencial son todos los números reales y el rango de la función exponencial son los reales positivos o que es desde 0 hasta más infinito los posibles resultados de la función. En la tabla la vamos a hacer un poquito menos, un poquito más amplia que la anterior, es decir, con números un poquito más grandes. Aquí entonces trabajamos con de a 0,5 en 0,5. Para evaluar, pues simplemente lo hacemos directo con la calculadora. Vamos a sustituir simplemente. Para hallar la imagen de menos 2, pues entonces colocamos shift, logaritmo neperiano, me va a salir de una vez este número e y inmediatamente coloco el exponente, que en este caso es menos 2. Y eso me da 0,1353, que aproximando por defecto a la centésima, es decir, con 2 decimales, me queda 0,13. Aquí no miro que si es 5 y este 13 el 3 sube a 4, no, solamente estoy aproximando por defecto. Igual haciendo el mismo trabajo con los demás números, valores que estamos dando a la X, pues completamos nuestra tabla. Esta gráfica la hice manual, ustedes también deben hacerla manual. Recuerden que las demás las pueden hacer por GeoGebra si yo las tengo hechas por GeoGebra. Y si no pueden imprimir las gráficas de GeoGebra, pueden trabajar todas a mano. Esta es una función creciente. Observamos que en la medida de que x se va haciendo más grande, ella también, fx también se hace más grande. Aumenta. Su gráfica corta el eje de la y en el punto número 1. Aumenta con rapidez cuando x aumenta. Eso lo observamos, mire, como aquí viene lento, pero después cuando x empieza a aumentar, ella sube muy bruscamente. Hacemos otro ejemplito. Dada la función fx igual a e a la menos 0,5x. Igual vamos a identificar dominio, rango, propiedades y su gráfica. Observamos que el exponente es negativo, entonces la función va a ser decreciente. Dominio son todos los reales, el rango son todos los reales positivos. Construimos la tabla, también igual de 0,5 en 0,5. Recordamos el proceso con la calculadora, hundo shift, después logaritmo neperiano, me sale el número e. En la calculadora, para evitar problemas con los signos, lo vamos a escribir entre paréntesis, menos 0,5, esta es una x de por, para que usted recuerde que es esta x de por, menos 2, que es el valor que le estamos dando a la x. Eso me va a dar 2,7182, que aproximando a la centésima por defecto me queda 2,71. Hacemos el mismo trabajo. Ahí están. Y aquí está la gráfica hecha en GeoGebra. La analizamos, es decreciente. Observamos que en la medida de que x va aumentando, f de x va disminuyendo. Su gráfica corta el eje de la y en 1. Disminuye con rapidez cuando x aumenta. Vamos a ver cómo hacemos esta gráfica en GeoGebra. Bueno,
Nos ubicamos aquí. En la entrada vamos a colocar Y es igual a el número E. Observan que aquí está directo el número E elevado a la menos 0,5 X. Ahí tenemos la función, en la gráfica de la función. Queremos ver los valores, le podemos colocar desde menos 2 hasta 2, trabajando de a 0,5, aquí yo ya lo había modificado, generalmente sale de a 1, usted pone aquí 0,5. Y ahí está la gráfica de la función. Lo podemos acercar más y veremos que nos la convierte en de a 0,5 en 0,5 y aquí pues vemos los números. Aquí pues se pueden verificar los resultados que ya ustedes pueden haber hecho manualmente. Continuamos ahora con este otro ejemplo. A la función fx igual a 5, e a la menos 2x identifica igual un dominio, rango, propiedades y construya la gráfica. Como el exponente es negativo, ya sabemos que la función es decreciente. El dominio de la función son los reales, el rango son los reales positivos de 0 hasta más infinito. Construimos la tabla de 0,5 en 0,5, repasamos el proceso en la calculadora, sería Shift más logaritmo neperiano, me sale pero escribo en este caso, como tengo un producto antes de la E, pues coloco el número 5, hago Shift, logaritmo neperiano de E, y coloco la misma entre paréntesis menos 2 por menos 2, en este caso, que es el valor que le voy a dar a la X. Esto me da 272,99. Ahí está. El mismo proceso sigo con los demás. Ahí están todas las imágenes. Y aquí está la gráfica. Obviamente no vamos a ver el menos 2 porque el 272 pues está muy arriba, ni el de menos 1,5 pues también 100 está bastante alto ya. El de menos 1 es 36,94. Mire, más o menos tampoco lo puedo ver aquí, pero sí estamos más cerca. El de menos 0,5 es 13 y pico, por aquí está. Y así todos los demás. Analizamos es decreciente, cuando X aumenta Fx disminuye, su gráfica corta al eje X al eje Y en 5 y disminuye con rapidez cuando X aumenta. Aquí vamos a volver a GeoGebra para observen que aquí se le cambió la escala al eje de las Y. Recuerden que esas escalas son independientes. Usted puede trabajar al eje X, en este caso de 0,5 en 0,5, y el eje Y en la escala que usted necesite. Vamos a mirar cómo hacemos eso. Nos ubicamos por aquí. Aquí tenemos la función, sería Y igual a 5, el número E elevado a la menos 2x. Ahí está la gráfica. Ahora, pues observamos que como tiene una escala muy grande, pues no se aprecia bien. Acercamos bastante. Acercamos y ahí está mis menos 0,5. Pero si el eje Y lo mantengo también de 0,5, pues no veo mucho el movimiento de la función. Entonces me puedo ir aquí a los ajustes, en propiedades, y le digo que el eje de la Y me dé una escala un poquito más grande. Puede ser de 5 en 5, de 10 en 10, para ver cómo me queda. Y ahí observamos que cambió el eje de las Y, se puso de 5 en 5, y vemos un poquito mejor el movimiento de la gráfica. Y igual lo demás, pues ya lo sabemos hacer, la tabla de valores, y ahí está el movimiento de la función. Volvemos y entonces ahora continuamos con las aplicaciones de la función exponencial. Obviamente ustedes en el proceso de investigación que tienen que hacer para hacer los resúmenes del número E y de las aplicaciones, pues van a encontrar esta información, pero igual vamos a reforzarla en clase. Si una gran cantidad, una de las aplicaciones es el crecimiento de células, digamos esto es a nivel de biología. Si una gran cantidad de células se colocan en un medio adecuado, se observa que el crecimiento del cultivo sigue una curva como la mostrada en la figura. Dicha curva indica la variación del número de células N con el tiempo. La fase de retardo, esta fase de latencia, se indica que cuando las células son colocadas en el medio del cultivo adecuado, el crecimiento no comienza inmediatamente.
decir, en este periodo no hay crecimiento. En su lugar hay un tiempo corto que es entre 0 y el tiempo 1, en el cual no hay incremento en el número de células del cultivo. Entre el periodo 1 y el periodo 2, en este lapso de tiempo, se tiene lugar a un crecimiento de tipo exponencial dado por esta expresión. En esta expresión donde n es el número de células en cada instante, n sub 0 es el número de células al comienzo del proceso experimental, K es la constante que depende del tipo de célula y de los nutrientes. Y T es el tiempo transcurrido desde el comienzo del proceso experimental, generalmente medido en horas. Hacemos un ejemplo. En un cierto cultivo de células, el número inicial es de 60.000 células. Se sabe que la constante K es de 0,11 para esas células y para el medio del cultivo seleccionado. Entonces, expresa la función exponencial que rige el proceso, calcula el número de células que habrá a las 5 horas de haberse iniciado la fase exponencial de crecimiento. De acuerdo con la función que ya conocimos, la fórmula sería n es igual, n de t es n sub 0, que es la cantidad inicial de células, el número e, la constante dependiendo del tipo de célula y la nutrición, y el tiempo. Entonces podemos escribir ya sabemos que la cantidad inicial de células son 60.000. Nos quedaría la expresión como la cantidad de células será las iniciales, la E, la constante K que nos dicen que es 0,11 por el tiempo. Entonces sustituyendo me quedaría 60.000 que son la cantidad inicial, E 0,11 que es el valor de la constante K por el tiempo. Para un tiempo de 5 horas, que es lo que me dicen, calcula el número de células que habrá a las 5 horas de haberse iniciado la fase. Será entonces n de 5, en donde está la t, que es el tiempo, lo voy a cambiar por 5. Entonces la expresión resuelvo 60.000 e a la 0,11 por 5 más 0,55. Me queda 60.000 por e a la 0,55 es 1,7332. Y esto multiplicado por 60.000 me da 103.992 células. Quiere decir que al cabo de 5 horas de iniciada la fase experimental de crecimiento, habrán 103.992 células. Otra aplicación de la función exponencial es el cálculo del interés compuesto. Supongamos que se tiene cierta cantidad inicial de dinero, P sub 0, que se coloca un interés anual de una tasa y por ciento. Al final del primer periodo de tiempo se tendrá el capital inicial más lo que se ha ganado por intereses, que se obtiene con capital inicial por la tasa de interés. Es decir, el capital al final del primer año sería el capital inicial más el capital inicial por los intereses. Y eso sacando factor común a P sub 0, me quedaría P sub 0 por 1 más la tasa. El capital anterior, es decir, este que obtenga, se convertirá ahora en el capital inicial del segundo año. Yo no retiro el dinero ni los intereses, sino que lo vuelvo a reinvertir. El segundo año o el segundo periodo, no necesariamente es anual. Al final del segundo año, en este caso, se tendrá ese capital más lo que se ganó en intereses. Esto quiere decir, este ahora es mi capital inicial más ese mismo capital por la tasa de interés o por el interés. Entonces, eso me quedaría sacando factor común a P sub 0, sería P sub 0 de 1 más I por 1 más I. Esto es 1 más I cuadrado. Si este proceso se continuara por N años, es decir, usted nunca sacó el dinero, sino que lo fue reinvirtiendo y reinvirtiendo y recapitalizando, la expresión se obtiene, la expresión que se obtiene está dada por esta expresión. El capital obtenido en cierta cantidad de tiempo es el capital inicial por 1 más la tasa de interés elevada a la cantidad de periodos de capitalización. Donde el capital final sería P, capital final si los intereses se acumulan en un periodo de tiempo N. P sub 0 es el capital inicial y es la tasa de interés, ya sea anual, mensual o diaria. Y N es el periodo de tiempo, ya sean años, meses, días, etc. Hacemos un ejemplo. Se invierten 100.000 unidades monetarias, o decimos unidades monetarias por no hablar de dinero ni ninguna moneda, al 36% anual por un lapso de 3 meses. Determina el capital al final de ese periodo de tiempo si los intereses se acumulan mensualmente. Como me dicen que se acumulan mensualmente, significa que la tasa que está anual, pues la llevo a trabajar en meses. ¿Cómo lo hacemos?
Un interés del 36% anual corresponde a 36 entre 12 meses, ¿verdad? Para llevarlo a meses. Eso significa que es un 3% mensual. Luego el porcentaje se divide entre 100 para trabajar en la fórmula. Entonces, el interés del 3% anual pues es lo mismo que 0,03. Aquí pues está que el 3% equivale a 3 entre 100, que es 0,03. Usando la relación de interés compuesto, que es la fórmula que trabajamos, me da el capital al cabo de tantos periodos, en este caso n periodos, es igual al capital inicial por 1 más la tasa al n, la cantidad de tiempo. Como en el del problema me dice que el capital inicial fue de 100.000 unidades monetarias y el tiempo fueron 3 meses, me quedaría entonces en la fórmula P de 3, que es lo que voy a hallar, serán los 100.000, que fue el capital inicial, 1 más 0,03, que es la tasa, a la 3, que es el periodo n, que son los 3. Aquí resuelvo simplemente 1 más 0,03, 1,03 elevado a la 3. Resuelvo, me queda 100.000 por 1,03 elevado a la 3, me queda 1,092727. Y resolviendo me queda esta cantidad. Al final de los 3 meses, el capital final es de 109.272,70 unidades monetarias. De allí que el interés devengado fue, el interés pues es el capital final menos el capital inicial. 109.000 menos 100.000, pues me queda que el interés fueron de 9.272,70 en 3 meses. Y otra aplicación de la función exponencial es la desintegración de sustancias radiactivas. La radiación es un proceso mediante el cual ciertas sustancias se desintegran liberando energía. Este proceso puede producirse en forma natural o mediante reacciones nucleares de fusión. La ley de desintegración corresponde a la función exponencial. Esta será nuestra función exponencial para el caso de la desintegración de sustancias radiactivas. Observamos que ella efectivamente, aquí digamos un ejemplo, digamos que es la cantidad de la sustancia y en la medida que va pasando el tiempo ella se va desintegrando y va haciendo más y más pequeña. Donde NT es el número de átomos radioactivos en cualquier instante, N sub 0 es el número inicial de átomos radioactivos, lambda, esta es la letra griega lambda, es la constante de desintegración característica de la sustancia radioactiva y T es el tiempo transcurrido. Entonces, hacemos el ejemplo. El radio es una sustancia radioactiva que se desintegra de acuerdo a la ley de desintegración, la fórmula que ya vimos. Con lambda, esta es la constante del material, en este caso el radio. Cuando T se expresa en siglos, el tiempo se expresará en siglos. Si N sub 0 es 10 gramos, es decir, la cantidad de radio es de 10 gramos. Determina la cantidad de sustancia que queda después de haber transcurrido 5 ciclos. Con los datos suministrados, pues escribimos la expresión como NT será N0, que es la cantidad inicial de la sustancia, son 10 gramos. Que digamos la fórmula, menos lambda es la constante, 0,038 para esa sustancia, y T es el tiempo. Como nos piden para 5 ciclos, pues será entonces damos el tiempo en ciclos, entonces lo damos T igual a 5. Sustituimos en la expresión con 5, el valor de D, la E, esta es la constante por 5. Resolvemos primero menos 0,038 por 5, me queda menos 0,19, luego elevo E a la menos 0,19, me da esto, lo multiplico por 10. 8,26 gramos. Eso significa que en 500 años, que son 5 siglos, quedará 8,26 gramos de la sustancia, por lo que solo habrá perdido de la original 10 gramos menos 8,26 que quedan, 1,74 gramos en 5 siglos es lo que va a bajar. Bueno, con eso terminamos este tema de esta clase. Igual que en las anteriores, debes transcribir solo lo que se encuentra en los recuadros azules con sus respectivos títulos. Pero lo más importante, debes transcribir lo que se indicó como ejemplos. La demás información es opcional, sabes que si deseas transcribirlo, pues no hay problema. Pero para efecto de evaluación se revisará que al menos esté transcrito manualmente lo indicado, que son los recuadros azules y los ejemplos. En la sección de evaluación, en el aula virtual, se especificarán nuevamente con detalle las actividades que serán evaluadas en este contenido. Las dudas e inquietudes, sabes que las puedes abordar a través del foro, allí podemos todos responder. Y hasta la próxima clase.